Entonces, estos videos los voy a hacer pues para explicarles el tema de desigualdades en los reales. Necesito que les presten mucha atención porque el siguiente taller que voy a enviarles va a ser sobre desigualdades ¿en qué? En valor absoluto. Entonces, para eso, para desarrollar ese tipo de ejercicios, necesitamos primero entender qué es una desigualdad y aprender a solucionarlas en los reales. Entonces, primero que todo, pues una desigualdad está conformada por los símbolos de menor, mayor, menor igual o mayor igual. Cuando ustedes vean una expresión de este tipo, estamos hablando de una desigualdad. ¿Listo? Entonces, hay varias notaciones, digamos, en donde se pueden describir los conjuntos de las desigualdades. Ustedes ya, pues, digamos que en clases anteriores han visto que es un conjunto, ¿no? Y lo aprendíamos a definir por extensión. Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a mirar qué significa que tengamos la notación entre paréntesis los datos A y B. Entonces, como ustedes saben, esto es todos los X que pertenecen a los números reales, tales que A sea menor que el valor X y a su vez X sea menor que el valor B. Entonces, si ustedes pueden notar acá, estos están encerrados entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto abierto. Entonces, cuando es conjunto abierto, no estoy tomando ni el valor de A ni el valor de B, porque son conjuntos abiertos. Entonces, por eso, el símbolo no es menor o igual, sino solo menor. Lo mismo para acá. No es menor o igual, sino solo menor. ¿Cómo se representa esto gráficamente? Pues se pone, digamos que en la recta numérica, el dato A, el dato B, y lo puedo representar con un círculo sin rellenarlo, ¿sí? Porque son datos abiertos. O también podría poner acá lo mismo que tenemos acá, el paréntesis. Entonces podría poner acá un paréntesis de esta manera y también estaría definiendo los valores que está tomando la X entre el intervalo A y B, sin tomar los extremos que serían los intervalos A y B como tal. ¿Listo? Para el siguiente, esto sí es un corchete, entonces estaríamos hablando de intervalos cerrados. Cuando son intervalos cerrados quiere decir que sí estaría tomando los datos de A y los datos de B. Entonces, eso en la descripción del conjunto, pues son los X que pertenecen a los reales, tales que A es menor e igual que X y X también menores o iguales que B. Quiere decir que X puede tomar tanto el valor de A como el valor de B y todos los datos que estén dentro de ese conjunto de A y B. Entonces, gráficamente, pues lo podemos mostrar de esta manera. La recta numérica y pongo un punto en A y un punto en B. Eso quiere decir que el intervalo es cerrado. Como es intervalo cerrado, quiere decir que X también me toma los valores de A y los valores de B. Ahora, en estos dos ejemplos tengo un medio intervalo, digamos, cerrado y el otro abierto, ¿verdad? Entonces es lo mismo que estaba acá arriba, solo que en este caso, pues, A va a ser mi intervalo cerrado, B va a ser mi intervalo abierto. Entonces, ¿qué quiere decir en la descripción del conjunto? Si A es el intervalo cerrado, eso quiere decir que A es menor o igual que X, o sea que X sí puede tomar el valor de A. Y cuando B es intervalo abierto, quiere decir que X no puede tomar el valor de B, por lo tanto es solo menor, no es menor o igual. Y gráficamente pues lo podemos decir, expresar de esta manera. Entonces, como A es intervalo cerrado, se le pone un punto, como B es intervalo abierto, se le pone un círculo. ¿Listo? O también lo pueden expresar, como ya les había dicho acá arriba, si esto es intervalo cerrado, pues entonces pongo el símbolo y acá podría poner el paréntesis. Este es exactamente igual que el de arriba, solo que ahora el intervalo abierto es la A y el intervalo cerrado es la B. Para este caso, A e infinito. Entonces quiere decir que son todos los X que pertenecen a los reales, tales que X sean mayores que A. Entonces, gráficamente, para entender esto de una mejor manera, quiere decir que como X va, el término va desde A hasta infinito, entonces
dibujamos gráficamente un valor A y de ahí partimos hasta infinito. Entonces todo este sector es lo que yo voy a tomar para la solución de este conjunto. Estábamos diciendo que era intervalo abierto, la A, entonces por eso pongo el círculo. Ustedes dirán, ¿por qué no hay círculo acá? ¿O por qué no hay punto acá? Porque es infinito. Infinito siempre se va a definir como abierto. Entonces por eso no le pongo ni punto ni círculo a esta expresión, a esta gráfica. ¿Listo? Ahora, nuevamente, desde A hasta infinito. Pero en este caso el intervalo sí es cerrado. Entonces aquí sí lo defino como x que pertenece a los reales, tales que x son mayores o iguales. ¿Por qué? Porque como es intervalo cerrado, entonces sí puedo tomar el valor de A. Entonces gráficamente sería con el punto en el valor de A y de aquí hasta infinito. Entonces estoy tomando todos estos valores de acá, incluyéndome el A. ¿Listo? Y ahora pasa lo mismo para el menos infinito. Entonces, desde menos infinito hasta A en intervalo cerrado y desde menos infinito hasta A en intervalo, perdón, este es en intervalo abierto y este es en intervalo cerrado. Entonces, para el intervalo abierto, x que pertenece a los reales, tales que x toma todos los valores menores que A. Entonces, todos los valores menores que A sería desde A hasta menos infinito. Como es intervalo abierto, pues sería el círculo. Y cuando es intervalo cerrado, pues sería el punto. Y lo mismo, todos los valores de A hasta menos infinito, porque me están definiendo x menores o menores o iguales al valor A. Bueno, entonces, para continuar con la explicación, vamos a desarrollar unos ejemplos. Entonces, tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Me piden que haga A unión B y A intersección B. Entonces, para desarrollarlo, pues primero vamos a graficar. Vamos a hacer una gráfica de una recta numérica. Vamos a poner números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Listo. Entonces, el conjunto de las A me está diciendo, voy a graficar las dos en la misma recta. Entonces, el conjunto de las A me dice que voy en un intervalo cerrado desde 1 hasta 3. Entonces, recuerden, intervalo cerrado, un punto, hasta el 3. Hasta el 3, entonces acá, intervalo abierto, porque me están diciendo que el intervalo es abierto. Es decir que el conjunto de las A me está tomando todos los valores entre 1 y 3, quitando el 3 porque es intervalo abierto. Ahora miremos el B. El B me dice, desde menos 3 está acá, intervalo abierto, quiere decir que debo poner un círculo hasta 5. Entonces llevo la recta hasta el número 5 en intervalo cerrado, porque me están diciendo que es intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces ahí estaría expresado. Ahora, recuerden que la unión es coger los dos conjuntos y coger todos los términos de A y unirlo con los términos de B. Como los términos de A hacen parte de los términos de B, pues entonces quedaría solo el conjunto B. Por lo tanto, A unión B sería igual en intervalo abierto, el mismo conjunto B, me lo está diciendo, menos 3 hasta 5. O si quieren ponerlo por extensión, pues entonces ponen los números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En intervalo cerrado, acá, intervalo cerrado. ¿Listo? Ahora, me piden A intersección B. Recuerden que la intersección son, si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, intersección quiere decir que son los términos que están en medio de los dos conjuntos o que se están compartiendo en los dos conjuntos. Entonces, para este caso, el conjunto A va desde 1 en intervalo cerrado hasta 3. O sea, solo puedo tomar los términos que también están en el conjunto B. Por lo tanto, la intersección
me debería quedar tal y como está el conjunto A. Entonces, cerrado desde 1 hasta 3 y aquí abierto. O también podría ser en intervalo cerrado 1, 2, 3 en intervalo abierto. Ahora, ¿cómo yo defino estos conjuntos? Pues digamos que el conjunto A unión B lo puedo definir de la siguiente manera. Son los X que pertenecen a los reales, tales que, recuerden como estaba en la tabla que acabamos de ver, si esto es abierto, entonces yo tomo menos 3, como es abierto solo tomo menor que X, y este es cerrado, entonces como es cerrado, si viene menor o igual que 5, y cierro. Y para definir la intersección de A y B, pues hago exactamente lo mismo. X que pertenece a los reales, tales que, entonces, intervalo cerrado, o sea, 1 menor o igual porque es intervalo cerrado. Menor o igual que X, acá, intervalo abierto, entonces es menor que ¿qué número? Que 3. Y ya estarían definidos los dos conjuntos. Bueno, entonces las desigualdades también pueden ser algebraicas. ¿Por qué algebraicas? Porque ya le estamos poniendo una incógnita a esa desigualdad. Entonces, pues tenemos que mirar a ver qué valores puede tomar X para satisfacer a la desigualdad. Eso es lo que tenemos que empezar a resolver y digamos que esto es lo que complica un poquito más las cosas y por eso es que necesito que presten atención a esto para que no tengamos tanto problema cuando vayamos a ver desigualdades con valor absoluto. Entonces, para el primer caso, que está en la guía, entonces vamos a resolverlo. Ustedes saben que este 3 pues está multiplicando a toda esta expresión, entonces tengo que redistribuirlo. Sería 3x menos, ¿sí? 3 por x me da 3x, menos 3 por 1 me da 3. Y esto es menor o igual que x más 2. Entonces, como ustedes saben, la variable siempre debo procurar de dejarla para que me quede positiva. Entonces, ¿dónde tengo más x? En este lugar tengo 3 y en este solo 1. Entonces, esta x de acá la voy a pasar para acá. Como acá está positiva, la paso a restar. 3x menos x. Y acá tengo el dato, digamos que sin variable. Entonces, este dato que también está sin variable lo voy a pasar al otro lado. Como acá está restando, al otro lado me pasaría a sumar. Dejo el mismo símbolo, menor o igual. Entonces acá tenía 2 y este menos 3 pasa al otro lado de la desigualdad a sumar. Más 3. Entonces, 3x menos x. Si tengo 3 y le quito 1, pues me quedan 2x menor o igual que 2 más 3 me da 5. Y acá, pues ustedes ya saben que este 2 está multiplicando con esta x. Entonces, al pasarlo al otro lado de la igual o de la desigualdad, pues pasaría a dividir. Entonces, x menor o igual que 5 sobre 2. Entonces, este es, digamos que el desarrollo del ejercicio quiere decir que debo tomar todos los valores, o x toma todos los valores menores o iguales que 5 medios. Entonces, ¿cómo sería eso? Decir que x que pertenece a los reales, tales que, entonces como x debe tomar valores negativos, o sea, sería desde menos infinito, o bueno, podemos decir x menor o igual que 5 medios. ¿Hasta dónde iría? O sea, desde menos infinito hasta, acuérdense, intervalo abierto, hasta 5 medios. Si tengo menor o igual, debería ser un intervalo cerrado, desde menos infinito hasta 5 medios. Ahí estaría la solución. El ejercicio que está en el taller, en la guía, entonces lo voy a explicar de pronto para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Entonces, tenemos una ecuación, o bueno, una desigualdad en este caso,
cuadrática porque el x está elevado al cuadrado. Entonces lo que les dije, siempre debemos buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 7. Entonces, esta x al cuadrado la voy a dividir entre los dos términos, x y x, y ahora voy a buscar qué signo debe ir acá y qué signo debe ir acá. Entonces, en el primer término siempre debe ir el mismo signo que me acompaña a esta expresión. Entonces sería menos. Y en este debo multiplicar estos signos para ver qué signo me sale y lo pongo acá. Entonces, si yo multiplico menos por más me da menos. Entonces debo poner el signo menos ahí. Ahora, debo buscar dos números que multiplicados me den 6. Pues solo tengo dos opciones, 3 por 2 o 6 por 1, ¿verdad? Y que a su vez sumados me den menos 7. Quiere decir que deben ser negativos porque menos 6 menos 1 me daría menos 7 y este se descarta. Entonces los dos números serían menos 6 y menos 1. Menos 6 y menos 1. Listo, menos 6 y menos 1. Y ahora sí, mayor o igual que 0. Entonces, si yo multiplico dos números para que sean mayores o iguales que 0, ¿qué debería hacer? Pues sencillo, por ejemplo, si yo tengo 5 por 3, 5 por 3 me da 15, ¿verdad? Y 15 es mayor o igual que 0. ¿Por qué digo esto? Porque debo tener en cuenta el signo que tienen esos números. Es decir, este es más y este es más, por lo tanto, va a salir un número positivo grande. Si yo tuviera menos 5 por menos 3, al multiplicarlos, menos por menos me da más y 5 por 3 me da 15. También voy a obtener un número mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, para esto, lo que quiero hacer es que caigan en cuenta de que hay dos casos. El caso 1 es que x menos 6 sea mayor o igual que 0 y a su vez, porque a su vez este es un término y este sería el otro término, y a su vez x menos 1 también sea mayor o igual que 0. Como yo estoy multiplicando estos dos términos, si ambos son positivos, o sea, mayores o iguales que 0, al multiplicar los dos, pues voy a obtener un número mayor o igual que 0. Ahora, para el caso 2, sería x menos 6 sea menor o igual que 0. O sea, que el valor que salga de acá sea negativo, ¿verdad? Y también que el valor que salga de acá, x menos 1, sea menor o igual que 0. Si yo tengo dos números negativos, al multiplicarlos me va a dar un valor positivo, es decir, un número mayor o igual que 0. Entonces, por eso tengo que plantear los dos casos para este ejercicio. Entonces, para el primer ejercicio, grafiquémoslo, que x menos 6 sea mayor o igual que 0. Entonces, caso 1, pongo acá, caso 1. Entonces, x menos 6 mayor o igual que 0 y x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces, este menos 6 lo paso al otro lado del igual, me quedaría x mayor o igual que 6 y x, este menos 1 lo paso al otro lado del igual, me queda x mayor o igual que 1. Y ahora lo grafico. Entonces, acá el 0 y acá el 1. Entonces, x mayor o igual que 1. Como es mayor o igual, intervalo cerrado, quiere decir que todos los valores de x que sean mayores o iguales que 1. O sea, desde acá hasta infinito, porque todos estos son mayores o iguales que 1. ¿Verdad? Y ahora este de acá, x mayor o igual que 6. Entonces, 6, intervalo cerrado porque es mayor o igual.
y x tomaría todos los valores mayores o iguales que 6, o sea, desde acá hasta infinito. Entonces, la solución del caso 1 es donde tengo la intersección de los dos conjuntos, es decir, la intersección del conjunto x mayor o igual que 6 y el conjunto x mayor o igual que 1. ¿Cuál es la intersección? Pues esta en donde se cruzan las líneas. Por lo tanto, la solución de este primer caso sería desde 6 hasta infinito, intervalo abierto. Aquí intervalo cerrado porque es x mayor o igual que 1. Ahora tengo que mirar el caso 2. Caso 2. Entonces me dice, x menos 6 debe ser menor o igual que 0. Y a su vez, x menos 1 debe ser menor o igual que 0. Hago lo mismo, despejo la x. Entonces, x menor o igual que, este menos 6 lo paso acá, pasa como 6. Y este menos 1 lo paso acá, pasa como 1 positivo. Ahora, tengo el caso contrario, al revés. X debe ser menor o igual que 6 y x debe ser menor o igual que 1. Entonces, grafico. Aquí está el 0, aquí estaría el número 1. Como es menor o igual, es intervalo cerrado. Entonces, todos los números, todos los valores de x que sean menores o iguales que 1. ¿Cuáles son los menores que 1? Pues desde acá hacia allá. Entonces, serían todos estos de acá, ¿verdad? Listo. Y ahora también me dicen que los x sean menores o iguales que 6. Entonces ubico el punto 6, como es menor o igual, es intervalo cerrado. Y ahora todos los valores de x que sean menores o iguales que 6. Entonces menores o iguales que 6 desde acá hasta menos infinito. Entonces todos estos. Al igual que en el caso 1, la solución del caso 2 es la intersección entre los dos conjuntos, entre este conjunto y entre este conjunto. Como es la intersección, es donde se me cruzan las líneas. Quiere decir que desde este punto se me empiezan a cruzar las líneas. Por lo tanto, la solución del caso 2 sería desde menos infinito hasta 1 en intervalo cerrado. Y ahora sí, la solución total es la unión de los dos casos, tanto del caso 1 como el caso 2. Entonces la unión o la solución, puedo poner acá, sería todos los x que pertenecen a los reales, tales que desde menos infinito hasta 1 unido, bueno, pongamos acá mejor, tales que x sea igual a menos infinito, todos los valores desde menos infinito hasta 1, intervalo cerrado, voy a borrar acá, unido con intervalo cerrado desde 6 hasta infinito. Y este sería el conjunto solución para esta desigualdad algebraica.